Evangelio de hoy. Jueves 24 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 35 al 48. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que yo tengo?». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creerlo por la alegría y el asombro, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: «Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así está escrito, el Mesías padecerá. Resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión, para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas». La paz que irrumpe en medio del temor. El relato evangélico comienza con los discípulos reunidos, inmersos en el misterio aún no resuelto de los últimos acontecimientos vividos. La muerte de su maestro, los rumores sobre su resurrección. Y ahora, el testimonio ardiente de los que han caminado con él en Emaús. Y lo han reconocido al partir el pan. En ese ambiente denso de perplejidad, miedo y deseo, Jesús se presenta de repente, sin advertencia, en medio de ellos, y su primera palabra es: paz. Esta irrupción de Cristo resucitado en medio de sus amigos es como un relámpago que rompe la oscuridad. No para enceguecer, sino para disipar las sombras del alma. La paz que él ofrece no es un sentimiento superficial, ni una tranquilidad que se obtiene por ausencia de conflicto. Es un don sobrenatural, que brota de su presencia viva, gloriosa, y que contiene en sí misma la garantía de que la muerte ha sido vencida. Es el mismo Jesús, el crucificado, quien vuelve ahora con llagas visibles, con la carne resucitada que lleva aún el signo del amor extremo. Los discípulos, sin embargo, se llenan de temor. No es para menos. Todo en esta escena desafía las leyes naturales. Aquel que vieron morir ahora está en medio de ellos, hablando, respirando, sonriendo. El miedo que los envuelve es la reacción propia del alma humana ante lo que escapa por completo a su lógica. Pero Jesús no los condena. Él, como siempre, se inclina con ternura hacia su fragilidad. No reprocha su duda, sino que los invita a mirar, a tocar, a comprobar. Les ofrece las señales de su carne viva, los pies y las manos que llevaron el peso del madero, que aún conservan la marca de los clavos. La fe cristiana no es evasiva ni espiritualista. Es una fe encarnada. Es la certeza de que Dios ha querido entrar en nuestra historia. Con un cuerpo, con sangre, con dolor y gloria. La sorpresa de la alegría, cuando la fe es casi increíble.
El evangelista describe un detalle conmovedor y profundamente humano. No acababan de creerlo por la alegría y el asombro. Esta mezcla de emoción y desconcierto nos resulta familiar. Cuando algo es demasiado hermoso, demasiado inesperado, el alma tiembla ante la posibilidad de que no sea real. Así estaban ellos, sobrecogidos por un gozo que aún no podían asimilar. Jesús, con una humildad enternecedora, les pide algo de comer. No porque lo necesite, sino porque sabe que al compartir la comida, se restablecen los vínculos, se sella la confianza, se disipa el miedo. Él come un trozo de pez delante de ellos, como un padre que quiere mostrar a sus hijos que todo está bien, que no hay nada que temer, que la vida ha vencido. Este gesto tan cotidiano y humano está cargado de significado. Cristo no es un fantasma, ni una visión subjetiva, ni una idea que consuela. Es una presencia viva, real, tangible. El resucitado no es un mito que consuela a los corazones heridos. Es una persona con un cuerpo glorificado, que ha atravesado la muerte y ha salido victorioso. Esta verdad es tan radical, tan única, que cambia por completo la historia humana. La apertura del entendimiento, un nuevo modo de leer las Escrituras. Pero Jesús no se detiene en el consuelo emocional. Él va más allá. Les abre la mente para que comprendan las Escrituras. Esta acción es fundamental. No se trata solo de creer que ha resucitado, sino de comprender que todo, desde la ley hasta los profetas y los salmos, hablaba ya de él. Jesús no vino a abolir la historia de salvación, sino a darle plenitud. Y esa plenitud no podía darse sino a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Abrir el entendimiento es un acto de gracia. No basta con saber los textos bíblicos, es necesario que el resucitado mismo nos enseñe a leerlos. Él es la clave, el centro, el sentido último de cada promesa, de cada figura, de cada palabra pronunciada por Dios a lo largo de los siglos. La Escritura no se entiende plenamente sino desde el resucitado. Y comprender las Escrituras no es una cuestión académica, sino una iluminación que transforma el corazón y orienta la vida. El testimonio, misión nacida del encuentro. Jesús concluye esta escena con una misión: ustedes son testigos de estas cosas. No son espectadores. No son simples beneficiarios de una experiencia mística. Son enviados. Ser testigo no es solo recordar lo que se ha visto. Es vivir conforme a eso, anunciarlo con la vida. Con las palabras, con los gestos. Es encarnar el mensaje de la resurrección en medio del mundo. Este mandato implica una responsabilidad inmensa. No es opcional. Todo el que ha encontrado verdaderamente al resucitado no puede guardárselo para sí. La alegría de la Pascua no es un tesoro que se encierra, sino un fuego que se expande. Los apóstoles, desde este momento, serán portadores de una buena noticia que trastocará la historia. Su testimonio será sellado, en la mayoría de los casos, con la sangre. Pero no podrán callar. La certeza de que Jesús ha vencido a la muerte y está vivo los transforma en hombres nuevos, valientes, llenos del Espíritu. Cristo resucitado, presencia viva en lo cotidiano. Jesús resucitado no permanece en la lejanía de un cielo inaccesible ni se encierra en la nostalgia de un pasado glorioso que ya no vuelve. Él sigue viniendo a nuestro encuentro en cada momento. En cada jornada en que el corazón arde de dudas.
En cada día en que el alma se cierra por miedo a esperar demasiado. En cada gesto de amor gratuito, en cada mano tendida, en cada perdón que se pronuncia con esfuerzo y verdad. Él sigue caminando con nosotros, como en Emaús. Pero también se queda, como en esta aparición. Y se muestra sin reservas. Con los signos del amor que sufrió. Con la ternura del que no olvida la historia compartida. ¿Dónde lo vemos hoy? ¿Dónde reconocemos esas llagas gloriosas? ¿No están acaso en los pobres que no tienen pan ni descanso? ¿No están en los rostros de los que lloran por la pérdida de un ser querido? ¿No están en las manos agrietadas de quien trabaja en silencio por el bien del otro? Jesús resucitado sigue tocando la historia. Sigue haciéndose presente en los sacramentos de la Iglesia. Pero también en las periferias donde el mundo no mira. En las lágrimas escondidas. En los silencios que gritan. En las pequeñas fidelidades que sostienen la esperanza. La pedagogía de Dios, mostrar, tocar, comer, hablar. La manera en que Jesús se manifiesta a sus discípulos es una escuela de ternura divina. Él no les impone una creencia. No exige una fe sin sustento. Sino que se deja ver. Se deja tocar. Se deja acoger en su humanidad gloriosa. Él comprende que el alma humana necesita tiempo. Necesita pruebas sensibles. Necesita gestos concretos. Por eso les habla, les muestra las manos, les ofrece la comida. Entra en su lógica para elevarlos poco a poco a una fe madura. A una fe que ya no depende de los sentidos, pero que se arraiga en la experiencia vivida. Es así también con nosotros. El Señor tiene paciencia con nuestra lentitud para creer. Y por eso nos envía señales de su presencia. Un pasaje de la Escritura que llega en el momento justo. Una palabra de aliento que no esperábamos. Una comunidad que acoge cuando más solos nos sentimos. Dios no se cansa de hablarnos en el lenguaje que entendemos. Y de esperarnos hasta que el corazón se rinda al amor. La paz como fruto de la presencia y no de la ausencia de problemas. Cuando Jesús dice, paz a ustedes. No lo hace en un contexto ideal. No en un jardín de serenidad exterior. Sino en medio del desconcierto. Del miedo. De la incredulidad. De los corazones todavía heridos por la cruz. Esto nos enseña que la paz verdadera no es la ausencia de conflictos. Ni el cierre de las heridas. Ni la resolución total de las tensiones humanas. Es la presencia de Cristo en medio de todo eso. ¿Podemos acoger esta paz? ¿Podemos dejar que esta palabra penetre las capas profundas del alma? ¿Podemos hacer silencio suficiente como para escuchar su voz que nos dice, estoy contigo? ¿Aun cuando todo parezca desmoronarse? Esa es la paz del resucitado. Una certeza interior que no se explica desde fuera. Que no se impone desde los hechos. Sino que brota como un manantial en el alma que se sabe acompañada. Amada. Sostenida por un Dios vivo. El resucitado es el mismo crucificado. Es fundamental que los discípulos vean las manos y los pies de Jesús. No porque necesiten identificarlo, sino porque esas llagas son la prueba de que el que ahora vive es el mismo que murió. En el cristianismo no hay resurrección sin cruz. No hay gloria que no lleve consigo la marca del dolor redentor. El Cristo glorificado no ha borrado las huellas de su pasión. Las ha transfigurado. Y eso significa que también nuestras heridas, nuestras luchas, nuestras historias atravesadas por el sufrimiento,
Pueden ser tocadas por su luz. Y pueden brillar en la eternidad como signo de fidelidad y de amor. Por eso, mirar las llagas de Cristo resucitado es encontrar consuelo, esperanza, sentido. No hay dolor que se pierda en el vacío. No hay entrega que no sea fecunda. Todo lo que fue vivido por amor, aunque haya costado lágrimas, está ahora glorificado en las manos del resucitado. Y desde allí nos bendice. Nos llama. Nos transforma. El anuncio de la conversión para el perdón, el corazón del Evangelio. Jesús no solo se muestra y consuela. Proclama la misión que brota de su Pascua. En su nombre, dice, será anunciada la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Esta es la esencia del Evangelio. Dios no ha venido a condenar, sino a ofrecer una posibilidad nueva. Un renacer desde dentro. La conversión no es solo un cambio de comportamiento, sino una vuelta del corazón hacia el amor primero. Un regreso al hogar del Padre. Un dejarse abrazar por la misericordia sin medida. ¿No es esta la gran noticia que el mundo necesita? ¿No es esta la medicina que puede sanar nuestras divisiones, nuestras heridas, nuestras guerras interiores? El perdón no es debilidad. Es poder transformador. Es la fuerza de Dios que irrumpe en lo más oscuro y lo convierte en luz. Anunciar esto con la vida, con palabras y acciones, es ser verdaderamente testigos del resucitado. Testigos de lo que han visto, una vocación que transforma. Cuando Jesús dice a los discípulos, ustedes son testigos de esto, no está enunciando solo una afirmación. Está trazando una vocación. Está confiando una misión que los cambiará para siempre. Ser testigo no significa solamente haber visto, sino haber sido tocado, transformado, penetrado por una verdad viva que ya no se puede ocultar. El testigo no es simplemente un narrador. Es alguien que ha sido atravesado por lo que proclama. Y por eso, el testimonio cristiano no es solo palabra, sino vida ofrecida. Gesto concreto. Coherencia diaria. De lo extraordinario a lo cotidiano, la fe como fidelidad. El pasaje del Evangelio nos muestra un momento cumbre. La manifestación gloriosa del Señor resucitado a sus discípulos. Pero no todo en la vida cristiana está marcado por lo extraordinario. Tras la experiencia de la aparición, vendrá el tiempo del caminar ordinario. Da testimonio en medio de un mundo que no siempre cree, que a menudo se burla o desprecia la fe. Allí, en la arena de lo cotidiano, la resurrección se vuelve fidelidad. Rezar cuando no se siente. Amar cuando cuesta. Confiar cuando todo tiembla. La Pascua no es solo un acontecimiento de gloria. Es una luz que atraviesa también las sombras del día a día. El don de comprender las Escrituras, una gracia para el corazón abierto. Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Esta acción nos revela que no basta con leer, ni siquiera con estudiar o memorizar. Hace falta que el corazón se abra, que el alma se disponga a recibir la palabra como semilla viva. Comprender las Escrituras no es un ejercicio intelectual solamente. Es una experiencia espiritual. Es una gracia. Un don que viene de Dios cuando encuentra tierra fértil. Por eso necesitamos pedir constantemente. Señor, abre mi mente y mi corazón para que pueda entenderte. Porque cuando la palabra entra, lo transforma todo. La fe no es evasión,
sino inmersión profunda en la realidad. En esta escena, los discípulos no escapan del mundo. No se encierran en un sueño místico para olvidar la cruz. Al contrario, Jesús los envía a proclamar, a sumergirse en el mundo con la verdad luminosa del Evangelio. Creer no significa evadirse del dolor humano, sino cargarlo con una esperanza nueva. Significa ver en la historia un lugar de salvación, no un territorio de condena. El resucitado no saca a los suyos de la tierra. Los transforma para que vivan en ella con una luz que no se apaga. Y eso es lo que da sentido a cada día. A cada pequeño acto de amor. A cada lucha por la justicia. El Cristo que come con nosotros, la intimidad que sana. Uno de los momentos más bellos del pasaje es cuando Jesús pide de comer. Es un gesto tan humano, tan cotidiano, y sin embargo cargado de profundidad. El que venció a la muerte. El que es glorificado por el Padre. Se sienta a compartir una comida. No desde la superioridad, sino desde la cercanía. Desde la ternura de quien quiere seguir haciendo parte de nuestra mesa. Este Jesús es el mismo que entra en nuestras casas. En nuestros silencios. En nuestros cansancios de cada día. Y allí, sin grandes discursos. Sana. Consuela. Fortalece. Porque su gloria no lo aleja. Lo hace aún más cercano. La comunidad como lugar de revelación. Jesús no se aparece a uno solo, sino al grupo reunido. Esto no es un dato menor. La experiencia del resucitado acontece en la comunidad creyente. Allí donde se comparte la palabra. Donde se parte el pan. Donde se reza y se camina juntos. La fe es personal. Pero no es individualista. Solo en comunión podemos sostener la llama viva del Evangelio. Porque hay días en que mi fe flaquea. Y necesito que otro me recuerde que Cristo vive. Hay momentos de oscuridad donde la luz de los hermanos me guía. Por eso, la iglesia no es un añadido. Es el cuerpo vivo donde Cristo sigue actuando. El perdón como principio pascual. Jesús resucitado no guarda rencor. No reprocha. No recuerda las negaciones ni las huidas. Vuelve con la paz y con el perdón. Esta es la gran victoria de la Pascua. El amor que no se cansa. Que no acusa. Que no lleva cuentas del mal. El perdón de Jesús es creativo. No solo borra, sino que hace nuevas todas las cosas. Y ese mismo perdón es el que estamos llamados a dar. No como un peso, sino como una gracia. Porque cuando perdonamos desde el corazón, participamos del misterio pascual. Y dejamos que Cristo venza también en nuestras heridas. El corazón que arde, señal de la presencia divina. Aunque este pasaje no menciona directamente a Emaús, lo evoca en la continuidad del relato. Y allí, como aquí, se habla de un corazón que arde. Ese ardor interior es una de las señales más claras de que Dios está obrando. No siempre se manifiesta en emociones, pero sí en una certeza profunda. En una alegría que brota incluso en medio del dolor. Es el fuego del Espíritu. La chispa que reaviva lo apagado. La presencia que no se impone pero transforma. Cultivar ese fuego es nuestra tarea. Cuidarlo con oración. Alimentarlo con la palabra. Avivarlo con el servicio.
Jesús no huye del miedo, lo disuelve con su presencia. El miedo paraliza. Y los discípulos, cuando lo ven, se asustan, creen ver un fantasma. Pero Jesús no se impone desde fuera para reprender. Entra suavemente. Les habla. Les muestra. Les pregunta. Así es como Dios disuelve nuestros miedos. Con presencia. Con cercanía. Con ternura. No nos grita desde fuera. Susurra desde dentro. Y así, lentamente. El temor se convierte en confianza. El pánico en fe. La parálisis en camino. Cristo vivo, esperanza que no defrauda. Todo este pasaje culmina en una verdad que nos sostiene. Jesús está vivo. ¿Y por qué vive? Nuestra vida tiene sentido. Incluso en la fragilidad. Incluso en la cruz. ¿Por qué vive? Podemos empezar de nuevo cada día. Podemos mirar hacia el futuro sin temor. Podemos amar sin medida. Podemos perdonar sin límites. Cristo resucitado no es un recuerdo. Es una presencia. Es una fuerza interior. Es una llama que no se apaga. Y a su luz, todo lo que vivimos se transforma en camino hacia la plenitud. Una Pascua que transforma el corazón humano. Este pasaje no es un simple recuerdo piadoso. Es un espejo para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces vivimos encerrados, como aquellos discípulos? ¿En el miedo, la duda, la confusión? ¿Cuántas veces necesitamos que Cristo irrumpe en nuestro interior? Y nos diga con voz serena, ¿paz a ti? El resucitado sigue entrando hoy en nuestros corazones. En nuestras comunidades, en nuestros silencios. Y lo hace no para reprochar, sino para renovar. Para tocar nuestras heridas. Para sentarse con nosotros y compartir el pan. Cada Pascua es una invitación a creer en lo imposible. A dejarse sorprender por la alegría, a reconocer al viviente. Que se manifiesta en los pequeños gestos de la vida cotidiana. Cristo resucitado no está lejos. Está aquí, en medio de nosotros, ofreciendo su paz. Su presencia, su amor que no pasa. La fe pascual no es un consuelo barato. Ni una evasión de los dolores del mundo. Es una afirmación audaz y esperanzada de que el amor ha triunfado. Que la vida tiene la última palabra. Que todo lo que parece perdido puede renacer. Y en ese testimonio, que se hace carne en cada creyente. El mundo puede ver el rostro de Dios. Un rostro herido, pero glorioso. Un rostro que no deja de decir, paz a ti. La eternidad tocando el tiempo, una presencia que no pasa. En la irrupción de Jesús resucitado en medio de los discípulos. Lo eterno irrumpe en el tiempo. Aquello que parecía perdido. Roto. Sepultado. Se levanta victorioso y se hace presente. La resurrección no es solo un suceso puntual. Es una irrupción definitiva de Dios en nuestra historia. Es la promesa de que todo lo que parecía fin, en Él se convierte en comienzo. La eternidad ha tocado la carne. Y por eso nada en este mundo queda ya sin sentido. Jesús resucitado nos enseña que el tiempo ya no es solo espera. Es morada de lo divino. La carne glorificada, redención del cuerpo y del mundo. Cuando Jesús muestra sus manos y sus pies. Cuando come delante de ellos. Está revelando algo esencial. Nuestra carne tiene destino de gloria.
No somos almas atrapadas en cuerpos, sino totalidad que Dios ama y redime. En su humanidad glorificada, Cristo nos muestra que lo corporal no será descartado, sino transfigurado. Esta certeza nos lleva a cuidar el cuerpo, a respetar la vida, a mirar con ternura la creación entera. Porque todo lo que ha sido asumido por Cristo será también salvado por Él. Cristo vive y camina con nosotros. El relato de Lucas no es simplemente un recuerdo de algo que pasó, sino una proclamación viva de lo que continúa sucediendo. Cristo vive. Y no vive en un rincón lejano del cielo. Camina a nuestro lado. Se hace presente en nuestras alegrías, en nuestras caídas, en nuestras búsquedas. Su presencia no siempre es evidente, pero se revela en la paz que inunda el alma, en el consuelo que no tiene explicación, en la esperanza que no se apaga. Él es el Dios que camina, el Dios que permanece, el Dios que acompaña. Del escándalo a la gloria, el poder de la cruz resucitada. Jesús les abre las Escrituras para que comprendan que el Mesías debía padecer. Esta afirmación rompe todas las expectativas humanas. El sufrimiento no es un accidente en el plan de Dios. Ha sido asumido y transformado. La cruz ya no es solo signo de muerte. Es trono de gloria. Es fuente de redención. Comprender esto es comprender el corazón del Evangelio. Y es también una llave para interpretar nuestra propia vida. Porque lo que duele, lo que parece derrota, lo que nos quiebra, en Cristo puede resucitar. Él ha hecho del sufrimiento un camino hacia la vida. La fe que nace del encuentro, no de teorías, sino de presencia. Los discípulos no creen por un argumento lógico, ni por una demostración intelectual. Creen porque lo ven, lo oyen, lo tocan, lo experimentan. La fe cristiana nace del encuentro y se alimenta del amor que toca el corazón. Podemos conocer mucha doctrina y sin embargo no haber encontrado a Cristo. Pero basta una mirada suya. Basta una palabra que nos llegue al alma para que todo cambie. Ese encuentro puede ser silencioso, puede ser discreto, pero deja una marca que ya no se borra. La memoria de los gestos, pedagogía divina del amor. Jesús no solo habla, sino que actúa. Muestra sus heridas. Parte el pan. Come con ellos. Sus gestos no son adorno. Son lenguaje. Dios nos habla también con lo concreto. Con lo visible. Con lo tangible. Por eso la liturgia está llena de signos. Agua. Pan. Vino. Óleo. Gesto. Cuerpo. Porque la fe no se vive en el aire. Se encarna en lo real. Y cada gesto de Jesús en este pasaje nos recuerda que su amor no es abstracto. Es palpable. Entrañable. Sacramental. El testimonio que evangeliza, la vida hecha palabra. Ser testigo implica hablar, pero también vivir lo que se proclama. Jesús no pide a sus discípulos que sean publicistas de un mensaje, sino testigos de una vida nueva. Eso significa que cada palabra debe brotar de una experiencia. Y cada gesto debe reflejar lo que se cree. Evangelizar no es repetir fórmulas,
sino irradiar la luz que uno mismo ha recibido. Y eso es posible solo cuando el corazón arde por dentro. Por eso, los testigos verdaderos no convencen por su elocuencia, sino por su transparencia. Porque el mundo no necesita discursos. Necesita vidas transformadas. El envío, salir de sí para alcanzar al mundo. Jesús no deja a los discípulos encerrados en sí mismos. Los envía. Los impulsa hacia las naciones. Hacia los márgenes. Hacia los corazones aún cerrados. La resurrección no es una experiencia privada. Es dinamismo misionero. ¿Quién ha visto al resucitado? Ya no puede quedarse quieto. Hay un fuego que lo empuja. Una voz que lo llama. Una urgencia que lo mueve. Porque cada ser humano merece escuchar esta buena noticia. Que la muerte no tiene la última palabra. Que el amor ha vencido. Que Cristo está vivo. El corazón transformado, de la turbación a la confianza. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, sus corazones están turbados. Dominados por el miedo. Por la incertidumbre. Por la sospecha. Pero la presencia viva del resucitado comienza a transformar ese estado interior. No cambia las circunstancias externas, sino que redirige el foco del corazón. La paz que él pronuncia no es simplemente un saludo formal, sino un don que entra, que se instala, que reposa. Esa paz no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de su compañía. El corazón humano, tan frágil y oscilante, encuentra en Cristo su roca, su morada segura, su refugio verdadero. El poder de las cicatrices glorificadas. Jesús no oculta sus heridas. Las muestra. Las deja ver. Las convierte en testimonio. No las elimina con la resurrección, sino que las glorifica. Porque esas marcas son signos del amor llevado hasta el extremo. En ellas no hay vergüenza. Hay victoria. En ellas no hay recuerdo de derrota, sino anuncio de redención. Jesús nos enseña que nuestras propias heridas, si son ofrecidas, si son sostenidas por Él, pueden volverse caminos de sanación para otros. Las cicatrices, cuando son iluminadas por la gracia, ya no son señal de muerte, sino de vida resucitada. La pedagogía divina, paciencia para abrir los ojos. Jesús no se impone. No exige comprensión inmediata. Se toma el tiempo para explicar. Para abrir las escrituras. Para acompañar el proceso de fe de sus discípulos. Cuánta ternura hay en ese modo de actuar. Porque Dios conoce nuestros ritmos. Nuestras limitaciones. Nuestras resistencias. Y no se cansa de esperarnos. No se cansa de repetir. De explicar. De revelarse una y otra vez. Él no se ofende por nuestra lentitud. Porque lo que le interesa no es la rapidez, sino la profundidad del encuentro. La escritura iluminada por la presencia viva. Jesús les abre la inteligencia para comprender las escrituras. Porque sin Él, la palabra escrita puede parecer oscura, distante, inaccesible. Pero cuando Cristo la habita, cuando Él la ilumina, cada palabra cobra vida. Se vuelve alimento. Se vuelve guía. Se vuelve consuelo.
La Biblia ya no es solo un libro, sino un espacio de encuentro. Porque en cada página late su voz, su rostro, su paso silencioso. Leer la Escritura con Cristo es dejarse enseñar por Él. Es permitir que el Verbo vivo hable a nuestra vida concreta. El alimento compartido, signo de comunión y eternidad. Cuando Jesús come con ellos, está realizando un gesto profundamente humano y profundamente divino. Comer juntos es signo de comunión, de pertenencia, de amor que se comparte. Pero también es anticipo de la mesa eterna, del banquete del reino. Jesús se hace presente en lo sencillo, en lo cotidiano, y transforma lo común en sacramento. Cada comida compartida con gratitud, cada gesto de hospitalidad, cada encuentro vivido desde el amor, es ya un signo de la vida nueva. La Eucaristía misma nace de este gesto. Jesús parte el pan, y en ese partir se da entero el cumplimiento de las promesas, fidelidad que no falla. Todo lo que ocurrió, dice Jesús, estaba ya anunciado. Estaba escrito. La cruz y la resurrección no son improvisación divina, sino cumplimiento de un plan de amor que viene desde antiguo. Dios es fiel a su palabra. Cumple lo que promete, aunque no siempre como esperamos. Pero nunca deja de actuar. En el silencio, en lo oculto, Él sigue conduciendo la historia. Y la resurrección es el sello final. Todo se cumple. Todo se consuma. Todo florece en su tiempo. La misión confiada a débiles, fuerza que viene de lo alto. Jesús encomienda a sus discípulos la misión de anunciar la conversión y el perdón. No elige a los sabios, ni a los fuertes, ni a los perfectos. Elige a los suyos. Temerosos, dubitativos, frágiles. Porque lo que importa no es su capacidad, sino su disponibilidad. Él será su fuerza. Él será su voz. Él hablará en ellos. También hoy. El Señor no busca instrumentos perfectos, sino corazones abiertos. Y a cada uno le confía una parte de su misión. Ser testigo del amor que salva. El perdón como centro del mensaje. Anunciar la resurrección implica proclamar el perdón. Porque la Pascua no es solo vida que vence la muerte, sino misericordia que vence el pecado. El perdón no es una consecuencia secundaria. Es el núcleo del Evangelio. Cristo murió y resucitó para reconciliarnos, para restaurarnos, para hacernos hijos. No hay pecado que Él no pueda borrar. No hay caída que Él no pueda levantar. En la cruz está el precio del amor. Y en la resurrección, su victoria definitiva. Anunciarlo es ofrecer esperanza al corazón herido. Es dar razones para creer de nuevo. La liturgia de la vida cotidiana. Todo este pasaje tiene la forma de una liturgia. Cristo se hace presente. Ofrece la paz. Explica la palabra. Parte el pan. Envía. Es un modelo de lo que celebramos cada día, pero también de cómo podemos vivir cada jornada. Porque la vida entera puede ser una liturgia, si dejamos que Cristo la habite. Si escuchamos su voz. Si compartimos el pan.
Si somos enviados con alegría. La resurrección transforma también lo cotidiano. Lo convierte en sacramento. En bendición. En encuentro. Y cada día puede ser Pascua. Si vivimos con el corazón abierto. Permanecer en el resucitado, ancla firme en medio del tiempo. Después de haber caminado con Él. De haber escuchado su voz que abre las Escrituras. De haberlo visto partir el pan. De haber tocado sus llagas glorificadas. Los discípulos ya no pueden ser los mismos. Todo ha cambiado. Incluso si el mundo exterior parece seguir igual. Porque cuando el corazón ha sido tocado por el resucitado, ya no puede volver atrás. La memoria del encuentro con Jesús vivo se vuelve brújula. Se vuelve ancla. Se vuelve refugio. Aunque los vientos del tiempo soplen con fuerza. Aunque las dudas reaparezcan. Hay algo que permanece. Su presencia viva. Su palabra fiel. Su promesa eterna. Testigos de lo invisible, la fe como misión. Vosotros sois testigos de estas cosas. Les dice Jesús. Y con esa afirmación no les impone una carga, sino que les revela su nueva identidad. Son testigos no por mérito propio, sino porque han estado con Él. Porque lo han escuchado. Porque lo han visto resucitado. Esa experiencia no puede guardarse en silencio. Es como fuego que arde en los huesos. Como luz que no puede esconderse. Ser testigo hoy no significa tener respuestas para todo, sino vivir desde la certeza de haber sido amados. De haber sido salvados. De haber sido encontrados. El mundo no necesita discursos vacíos, sino corazones ardientes. La alegría pascual, un don que crece al compartirse. La alegría de los discípulos no es efímera. No es un sentimiento pasajero. Es una alegría que brota de haber visto al Señor. De haber comprobado que la muerte no tiene la última palabra. Es la alegría que nace cuando el corazón se sabe salvado. Esa alegría no se acumula. No se retiene. Se expande. Se multiplica. Se convierte en anuncio. Cuanto más se comparte, más crece. Es alegría misionera. Alegría que consuela. Alegría que reanima. Y el mundo, tan lleno de sombras, necesita esta luz que no se apaga. Un Cristo que permanece en medio de los suyos. Jesús no desaparece tras la resurrección. Se manifiesta. Se queda. Pero de otra manera. Ya no lo ven como antes. Pero lo sienten más cercano que nunca. Su presencia es sutil. Pero firme. Invisible a los ojos. Pero palpable al corazón. Jesús está en la comunidad. En la palabra proclamada. En el pan partido. En el hermano que sufre. En el silencio de la oración. Ya no necesitamos verlo con los ojos. Porque ahora lo vemos con la fe. La resurrección como punto de partida. La resurrección no es el final de la historia. Es el comienzo de una nueva etapa. Es el umbral de la misión. El envío a todos los pueblos. Lo que han vivido no es solo para ellos, sino para todos. El Evangelio no se encierra en un pequeño círculo de elegidos, sino que se desborda hacia las naciones. Porque la salvación no tiene fronteras.
El amor no conoce límites. La gracia no excluye a nadie. Jesús resucitado envía a sus discípulos. Y a través de ellos. A nosotros también. Cada cristiano es portador de esta noticia asombrosa. Él vive. La paz como herencia del resucitado. Paz a vosotros. Dice Jesús. No una paz superficial, sino una paz que viene de lo alto, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Esa paz es don. Es fruto del Espíritu. Es medicina para el alma. Y es también misión. Ser portadores de paz. Sembradores de reconciliación. Constructores de puentes. En un mundo dividido, el cristiano está llamado a ser instrumento de unidad. No por su fuerza, sino porque lleva en sí la paz de Cristo. Esa paz que transforma, que cura, que renueva. El fuego que arde, memoria viva del encuentro. El encuentro con el resucitado deja una huella imborrable. Es como fuego en el pecho. Como llama que no se apaga. Esa memoria no es pasado. Es presente que da sentido. Recordar lo que Jesús ha hecho. Lo que ha dicho. Cómo se ha aparecido. Es volver a vivirlo con nueva intensidad. Porque la Pascua no se repite. Se actualiza. Cada año. Cada día. Cada oración. El corazón que recuerda. Es un corazón que permanece despierto. Y un corazón despierto es capaz de testimoniar con verdad. Amar desde la Pascua, vivir como resucitados. Finalmente, vivir la Pascua es dejar que toda la vida esté marcada por este encuentro. No se trata solo de recordar un hecho del pasado, sino de vivir hoy como resucitados. Es amar con la fuerza del crucificado que vive. Es perdonar como quien ha sido perdonado. Es levantarse cada día sabiendo que la muerte ha sido vencida. Es caminar con esperanza. Aunque el camino sea oscuro. Es reconocerlo en cada rostro. En cada gesto. En cada Eucaristía. Es dejar que la Pascua transforme cada rincón del alma. Porque Cristo vive, y eso lo cambia todo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.